Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo aprenderemos a hacer un motor de pulsos, que no es nada más y nada menos que un motor eléctrico de los más básicos. Pero lo vamos a hacer de forma enteramente casera, incluso la parte del interruptor magnético, y además va a ser un motor de alta eficiencia, es decir, va a tener un consumo muy bajo. En un segundo vídeo me gustaría transformar este motor en un motor generador y ver hasta qué punto se puede extraer energía de este dispositivo. Pero antes de pasar a hacer esto, me gustaría mandar un efusivo saludo a Jorge Luis Rojas, a Juan Pablo Morales y a Enrique Con. Muchas gracias de corazón por vuestro apoyo. Este vídeo está sponsorizado por utsource.net, una gran empresa de componentes electrónicos. Desde su página web utsource.net podrás obtener todo tipo de componentes electrónicos al mejor precio. Diodos, transistores, capacitores. Ve al enlace que dejo en la descripción para pedir los componentes que necesites para tus proyectos. Incluso puedes conseguir un interruptor magnético o reed switch en caso de que no quieras hacerlo casero como lo voy a hacer en este vídeo. Bueno, vais a ver que para realizar este experimento vamos a utilizar unos materiales muy sencillos, como por ejemplo unos palitos de helado, y también vamos a utilizar un cúter. Os voy a dejar toda la lista de materiales en la descripción, pero va a ir apareciendo mientras vamos viendo cómo voy haciendo este motor de pulsos paso a paso. Esto que estoy haciendo es lo que se conoce como un interruptor magnético. Lo podéis hacer recortando una chapa de una lata, pero yo lo que he hecho es utilizar pues una hoja de un cúter. Vemos que es una hoja flexible y es un material ferromagnético, es decir, que es atraído por los imanes. Esto es muy importante. En el otro extremo estoy utilizando un pequeño trozo de cobre, porque el cobre es un material que no es ferromagnético, pero sí conduce la electricidad. Entonces la idea es que cuando se acerca un campo magnético, en este caso voy a utilizar un imán de neodimio, pues veis cómo hace contacto la hoja del cúter con el cobre. Y esto es lo que cerraría el circuito que tengo pensado. Esto sería un interruptor magnético. El motor de pulsos funciona por repulsión magnética, por lo tanto necesitaremos imanes, en este caso imanes de neodimio. Va a ser clave conocer la polaridad de cada lado del imán y para ello usaremos la aplicación Pole Detector de Supermagnete. Como veis, enfrentamos una cara del imán con el móvil y nos dice su polaridad. A continuación vamos a fijar esos tres imanes a un spinner de modo que los norte de los imanes queden hacia afuera. También podemos escoger los polos sur. Lo importante es que los tres imanes estén ofreciendo el mismo polo. Por supuesto, el hecho de escoger un spinner es porque hay los cojinetes que tienen muy poco rozamiento. Que no os engañe el motor paso a paso que está aquí. Lo único que importa es que haya un eje en el que podamos ensartar el spinner. Para no conducir a equívocos, más adelante veréis que utilizo el eje de las pinzas de taller, es decir, un eje cualquiera. Cualquier eje sirve y si no termina de encajar podéis engrosar con cinta americana como yo he hecho el eje hasta que encaje todo perfectamente. Bueno, tengo aquí una bobina que he montado
con 600 vueltas de alambre de cobre de 0,2 milímetros de grosor. Esto es más o menos un calibre 32. Y esta otra bobina es el electroimán de un relé, pero al final no lo voy a utilizar porque ya comprobé que era muchísimo menos eficiente. Bien, ahora voy a ajustar la altura de la bobina para que coincida con los imanes de mi motor, los imanes del spinner. La idea es que el campo magnético generado por la bobina empuje por repulsión los imanes del spinner y de este modo echemos a andar el motor. Estos botecitos y esta manualidad que estoy haciendo con la cinta solo es para fijar, como digo, la altura de la bobina. Hay que pelar los extremos de la bobina porque ahí tendremos que hacer circular corriente eléctrica para que se cree el campo magnético. Básicamente funcionará como un electroimán, aunque en este caso no tenga núcleo férrico. De este modo, solo cuando circule corriente por la bobina repelerá los imanes, generando de este modo movimiento. Con el multímetro mido la resistencia de la bobina y como veis arroja un valor de unos 23 ohmios. Es decir, si lo hacéis más o menos como yo lo estoy haciendo, os tiene que arrojar un valor parecido de resistencia. Bueno, ahora solo falta hacer las conexiones como las que aparecen en este plano y comprobar que el mecanismo funciona. La batería de 3,7 volts alimentará la bobina, pero solo cuando la hoja del cúter del interruptor magnético casero haya hecho contacto con el cobre. Acercando un imán voy a forzar que haga contacto y ¡voilá! ¿Habéis visto? Funciona así. ¿Pero qué pasaría si no funcionara? Pues simplemente habría que invertir la pila, es decir, darle la vuelta de modo que donde estaba el positivo esté el negativo y viceversa. Así lograríamos invertir la polaridad de la bobina de modo que esta vez sí que generaría un polo norte frente al polo norte de los imanes. Ahora lo único que tengo que hacer es disponer estos tres elementos, es decir, la bobina, el spinner y el interruptor magnético, de modo que sean los mismos imanes del spinner los que fuercen el contacto de la hoja metálica con el cobre del interruptor magnético. Entonces, bueno, ya veis que está costando un poco situar los tres elementos de modo que funcione. Y eso sí, siempre el primer empujoncito seguramente lo tendremos que dar nosotros. Pero aquí ya veis cómo está funcionando de modo sincronizado, ¿no? Está todo bien ajustado y está funcionando perfectamente con la pila de 3,7 volts. De verdad, es que no me lo creo. Bueno, pues ya conseguido esto, pasamos a hacer algunas pruebas más. Para que sea más fácil hacer el tema de las mediciones, voy a cambiar la batería de 3,7 volts por una fuente de alimentación. Bueno, aquí veis cómo la fuente de alimentación está funcionando a 3 volts y no hay indicación de consumo de corriente eléctrica. Eso no quiere decir que no consuma corriente eléctrica, sino que este consumo es inferior a 10 miliamperios, que es la mínima sensibilidad de la fuente de alimentación. Bueno, ahora lo que veis es que estamos en 2 volts y tampoco marca consumo de corriente. Quiere decir esto que como mucho está consumiendo 0,02 watts. Es decir, una potencia realmente muy pequeña. Bueno, ¿y qué podemos hacer también con este motor de pulsos? Pues como tenemos imanes en movimiento, esto es lo mismo que decir que tenemos un campo magnético variable. Y según la ley de inducción, al acercar un circuito cerrado, debería generarse una corriente eléctrica en ese circuito. Así pues, acercamos un pequeño transformador unido a 3 LED y ¡voilá!
se encienden los tres. A ver, ojo, cuidado, porque con una sola pila no debería encenderse más de un LED. Y eso porque estoy hablando de una pila de 3,7 volts. Entonces ahora mismo la pregunta queda en el aire. ¿Se puede usar esta electricidad para realimentar el propio motor y lograr un motor autosuficiente? ¿O incluso lograr un motor que generase más de lo que pudiera consumir? Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais un pulgar hacia arriba y además me dejáis aquí un comentario pidiendo una segunda parte donde convierta el motor en un motor generador realmente algo mejor de lo que hemos visto aquí. Pero esto ya me lo he reservado para una segunda parte porque es un poco más denso. Y si tenéis alguna idea de cómo hacer que esto funcione mucho mejor, pues ya sabéis, también me lo dejáis en comentarios, que eso ayuda mucho a la difusión de los vídeos. Pues bueno, nos vemos en próximos vídeos. Gotta see things, see new faces and brand new things. Gotta go places and do things. Maybe to forget.